Aeromarket TV presenta Conversaciones de alto vuelo. Hola. Nuestro país, no voy a hablar de aviación específicamente, y va a ser muy breve la introducción o esta editorial, porque nuestro país no será libre si no hay prensa libre. El presidente se enoja con la prensa siempre ha sido igual, no está para decir las cosas que se hacen bien, sino para señalar las que se hacen mal. La prensa no puede elogiar lo que se hace bien desde mi perspectiva por una razón, porque se supone que las autoridades son electas en los países democráticos para hacer el bien, para hacer lo correcto, por lo menos desde su punto de vista y con una integridad moral, sea cual fuere el partido, cosa que no sucede en nuestro país porque ya hemos visto los líderes que han pasado y lo que han hecho. Pero es curioso que un presidente liberal, que está haciendo muchas cosas muy interesantes y aplicando una parte del ideario liberal, no comprenda que es fundamental la libertad de prensa, le guste o no le guste. Yo a veces tengo la impresión de que el doctor Javier Milei y sobre todo algunos de sus colaboradores leyeron una buena parte de la biblioteca liberal, pero que se han quedado sin leer otra parte de la biblioteca liberal. Supongo que conocerá a Locke, a Adam Ferguson, a Hume. Supongo que conoce otros autores liberales, algunos de ellos premio Nobel, que han estudiado desde el análisis económico cómo es la mejor manera de organizar una sociedad. Caso de Buchanan, Tulloch, otros recientemente premiados, los institucionalistas. Es muy importante que también lea a los de acá, Alberdi, Sarmiento, Echeverría, y lo que ellos pensaban sobre la libertad de prensa. Muchos de ellos, Sarmiento mismo, periodista gran parte de su vida. No se moleste, señor presidente, con la prensa. La prensa es lo que es. Hay buenos, hay malos, hay objetivos, hay subjetivos. Pasa todo el tiempo. Usted tiene más prensa subjetiva que lo apoya a través de distintos medios modernos. Pero las revoluciones se han sostenido por la prensa. Pensemos en Moreno, pensemos en Belgrano, periodistas, entre otras cosas. La libertad de prensa es el sostén de otras libertades. La libertad de expresión, sea del periodismo o de quien sea, es el fundamento sobre el que se construye el resto del edificio liberal. No se enoje. Sé que trabaja mucho. Sé que aplica ideas liberales. Pero no se tiene que olvidar de esto. Cambiamos de tema. Estamos con Günter Schuster. ¿Está bien dicho? Mi alemán es un poco deficiente. Está bien. Me dicen, la mayoría me dicen Günter porque es más fácil. Günter. Y insisto en que tiene diéresis, eso sí, en los documentos hay que tener cuidado. Hay de las dos cosas, hay Günter y hay Günther. Bueno, yo soy un Günther. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por permitirme expresar algunas cosas que siento en este bendito país, que lo amo, y que me dio todas las posibilidades de progresar, que en su momento, yo soy nacido en Alemania, pasé todo lo que pasó la Segunda Guerra Mundial como niño y creyendo por parte de mis padres, esto no se reconstruye más, está destruido,
y tuvimos la oportunidad de regresar a la Argentina, pues mis padres estuvieron entre las dos guerras en la Argentina, se conocieron en Argentina, tuvieron 2 hijos y definieron volverse en el año 37 al principio, por el gran auge que hubo en Alemania. Volverse a Alemania. Se volvieron a Alemania. Se volvieron a Alemania y nazco yo en el año 38. Así que de los 3 hijos que somos hermanos, 2 son argentinos y yo el único alemán, nacido alemán. Aparte los otros, por supuesto, tienen ciudadanía. Y ellos volvieron por una disposición del gobierno de entonces, que aquellos padres que tuvieran hijos menores de edad podían volver o regresar, repatriarse a la Argentina sin pagar pasaje. Si no, no hubiese sido posible. El que tuvo que pagar el pasaje fui yo. Todavía tengo el recibo del famoso 1047 pesos moneda nacional. Moneda fuerte de aquel entonces. Sí, sí. Bueno, llegué al país en el año 48 para Navidad y no podía creer dónde estaba. Era un paraíso, directamente. Todo funcionaba, todo brillaba, y en pleno verano, yo venía del invierno. Tenía 10 años, no entendía nada. ¿Cómo sabía que había un hemisferio sur y que las temperaturas eran distintas? Bueno, hasta ahí la historia. Y creciendo, hice el secundario, obligado, por supuesto, porque todo eso venía por parte de los padres. Vos seguís esto y vas a hacer aquello, y bueno. Pero yo quiero ser piloto. ¿Y por qué quería ser piloto? Porque fui a ver una hermosa película argentina, La Última Escuadrilla. Memorable, sí. Sí. Y eso me convenció, dije, yo quiero ser piloto. Por supuesto, en casa me decían cualquier cosa. Y logré hacer el curso de piloto yendo primero a San Fernando, que no eran pistas, era un campo de aviación. Y siempre estaba inundado o poco vuelo. Empecé con una escuela, la famosa instructora Oyarzún, ¿alguien lo conoció? Estaba junto con Santiago Germano, estaba ahí, en una época. El acróbata. El acróbata, sí, pero ya estaba retirado. Estaba sentado siempre en un sillón con ella. Y dije, acá no voy a progresar. Me sacó 50 pesos moneda nacional como inscripción, pero nunca llegué a ver el avión porque no lo tenía en vuelo. Y ahí me decidí probar suerte en Torcuato, porque me quedaba más cerca. Yo vivía en Ballester. Y había aquí en bicicleta. Otra cosa no había. Así que empecé a hacer el curso con mucha pena y lucha. Trabajaba en mi casa, estudiaba, iba a las pocas oportunidades que tenía para juntar horas y hacer el curso, y así me recibí en el año 57. 14 de abril de 1957 me recibí en la escuela de Thierry con el amigo Gidinelli. No sé si alguien recuerda el nombre ese. Gidinelli fue mi instructor, y lo digo con orgullo porque estuvo preso en la época de Perón por algunas cosas que no deben haber coincidido con el régimen. Bueno, ahí empecé a juntar horas, y como las horas no me iban a ser posibles de hacer sin hacer más dinero, decidí, después de terminar el 5º año, embarcarme en una flota alemana, la HSDG, que todavía hoy funciona, a juntar un año dinero para hacer las famosas 200 horas de vuelo, que llegué a hacerlas en muy poco tiempo, una vez desembarcado. Y en el principio del 59 me inscribí en la ENAC, en la Ascuénaga,
y de 120 aspirantes iban a entrar 30. Yo tuve la suerte de entrar en el examen de ingreso. Yo tenía 5º año aprobado, por lo cual también me eximía de varias materias que no tenía que rendir. Y esas las aprovechábamos para ir a tomar un café en la calle Santa Fe, es famoso. Bueno, yo soy compañero de muchos que vinieron acá a la entrevista ya, y seguimos encontrándonos en los almuerzos de pilotos veteranos, que trato de juntarlos cada segundo jueves, y que sos bienvenido cuando quieras. Ya sé que no puedes. Hagan alguna vez una cena y voy. No, cena. Yo soy un promotor de no hacerlo de noche, porque soy poco salidor de noche, y me hicieron caso. Bueno, junté esas 200 horas, ingresé con 200 horas, 20 minutos, me acuerdo siempre, como si fueran esos 20 minutos tan importantes. Hice el curso. Todo eso se hacía en un año en esa época, en la comercial. Se empezaba a volar en agosto, todo lo demás era teoría, y después entre agosto y diciembre volábamos y terminábamos el curso de teórico. Bueno, ahora tenía la licencia ya. Rendimos examen. No aprobé en diciembre meteorología y aerodinámica. Y la rendí en marzo del 60. Así que salí con la licencia apenas en febrero del 60, con la licencia en la mano, a buscar trabajo. Debe haber sido el mismo profesor de meteorología que el de mi padre, porque mi padre... ¿Martínez? No sé, pero yo tenía Martínez. Mi padre, la única materia que se quedó es meteorología, la aprendió 2 veces, pero aprendió mucho. Mucho. Martínez era un campeón, era el jefe de meteorología en aerolíneas. Y tuve la suerte de tenerlo en motores Arnoldo Lucios, que todo el mundo conoce. Escribió los libros. Tuve en aerodinámica a Geroc. Geroc fue Lucios era el autor de los libros de sí, motores. Señor, tengo los libros. Yo los tengo, yo también. De mi padre. 2 tomos. Fue el único horario que duraba 2 horas con un intervalo de 5 minutos. Y los 5 minutos le pedíamos que por favor siguiera dándolas, que no queríamos el recreo, el descanso. Recreo. No, increíble. Una maravilla ese señor. Bueno, después lo tuve en navegación aérea Bonotti, que era el típico director, dejémoslos ahí. Bueno, teníamos gente muy interesante. Yo era el no más joven, el segundo más joven del curso. Hago una pequeña aclaración, por ahí es obvia. La ENAC era la antecesora de lo que es el INAC. El INAC, ¿no? Era Escuela Nacional de Aviación Civil, y la base de vuelo era Mariano Moreno, que se llamaba BOAC, claro. Base Oficial de Aviación Civil. Y ahí volábamos a Aeronca, PA-18, y instrumental era con Percival. Seguramente hay varios compañeros que van a escuchar este programa y que se van a acordar. ¿Cómo? Inglés era el Percival. Sí, ¿tenía motor Percival, invertido o no? Motor invertido en línea, sí. Hay 1 o 2 todavía. Acumulaba aceite abajo, ¿no? Y tenía ciertas dificultades. Ahí tenía poca idea yo no me interesaba mucho, como hoy que soy fierrero, porque bueno, por mi profesión, que fue después a fumbiar. Hay un Percival que está a la entrada de Belville. Ajá. Y yo creo que lo volé a ese. Lo que pasa es que uno no sabe qué matrícula eran, porque eran LQ. Eran todos LQ. Públicas, claro. Y hay un Aeronca que está volando en Escobar, el Zulum y Oscar, que lo volé como LQ, ahora es LB. Y está en la escuela de vuelo ahí. No lo puedo creer. Fíjese en los años que pasaron. Bueno, salí a buscar trabajo y tuve la suerte a fines de agosto de llegar a Meguino.
a presentarme a ver si había un avión para volar, porque era muy difícil como principiante encontrar un trabajo rentado y con qué tipo de avión. Si lo único que había era para nosotros, era un PA-11, yo volé el que ahora es el Rufus. Ah, Pero era J3. Yo rendí en el Rufus como J3, con Gidinelli como instructor. que el actual Rufo El fue un actual- J3 y fue transformado Por supuesto. por el motor. No, por todo, por fuselaje, la toma de ala, todos son distintos. Ah. El J3 tenía tanque de combustible. Se volaba de atrás. Y se volaba de atrás, Sí. solo se volaba de atrás. Sí. Y también como alumno, adelante volaba el instructor con unos auriculares que se soplaban, ¿no? Se hablaba por un tubo. Cuando hacía hacer las maniobras así, hacerlas así, bueno. El que me tomó examen en ese día fue una cosa muy especial. 14 de abril, y el inspector era el primer fumigador. Junto con Geroc hicieron un pulverizador en la década del 20. Vizcarret. Creo que se llama Arnoldo Vizcarret o algo así. Y era sordo. Así que para escuchar teníamos que poner el avión en marcha. Él tenía sordera aeronáutica. Se ponía el J3 en marcha como regulando y escuchaba todo. Con el motor en marcha escuchaba. Sí. Había que hablar por qué razón los motores. La pregunta era una pregunta técnica. Me preguntó por qué los cilindros llevan 2 bujías. Porque él esperaba la respuesta que dijeran por si falla una. No era eso. Yo la pegué. Yo le dije porque la velocidad de la llama es el doble en el encendido. Y esa era, muy bien, pibe, me dijo, eso me acuerdo siempre. Bueno, eso fue cuando rendí la privado, ¿no? Luego llegué ahí a Meguino y al poco tiempo empecé a fumigar con un J3, cañería de luz, pico de calentador, con un pequeño, como los calentadores primos que tenían agujeritos, había que sacar ese y limpiarlo con o una pajita o lo que hubiera en el campo, porque uno miraba si estaba el caño, si estaban tirando todos los picos y se destapaba con la boca. Y todavía sigo viviendo. Actualmente tengo 54 campañas de fumigaciones y dejé porque se dio la oportunidad de vender la empresa que tuvimos junto con mi esposa. Y acá estoy. Yo trabajé con Paratión, trabajé con todos los clorados que hubo en esa época. DDT. No, DDT menos. Es el que menos se usaba porque se cristalizaba cuando salía de la cañería. Tapaba mucho los picos. Nos gustaba más el Dieldrin y el Endrin de Shell. Era muy buen producto, hasta que se prohibió. Porque los que se combatían en esa época eran Tucura o Isoca. Porque los campos no se tecnificaron hasta la década de mediados del 60. Yo diría en el 67-8 la tecnología revolucionó. La Revolución Verde. Sí, Sí. porque la gente tenía primero campos mucho más grandes por herencia, se dividieron y después cada vez había que empezar a sacarle más provecho al campo porque si no, no vivían. Claro, fue la reforma agraria natural. Exacto. Sí. Yo siempre dije que la expropiación está mal hecha porque se divide solo. Solo, totalmente. Y antes el que no tenía 5 o 7 mil hectáreas en la zona mía, a Meguino, tenía 12, tenía 15. Había una empresa
inglesa administrada desde Inglaterra de 50.000 hectáreas. La Australian Mercantile, eran muchos ingleses que vivían en Inglaterra y la administraba esta empresa. Bueno, hoy en día de esas hectáreas no quedan más de 500 hectáreas para cada, menos. Y la tecnología trajo de que uno empezara a trabajar la tierra con arados más modernos, y la tucura, cuando pone huevos, lo pone en una bolsita. Y cuando se rompe en la tierra, y cuando se rompe la contextura de la tierra porque se ara, se rompe la bolsita. Es decir, se combatió la tucura por mecanización del agro. Por el arado, los discos. Sí, disco antes era reja. Antes era reja. Era reja, y la reja daba vuelta a la tierra y en eso estaba enterrada el cartucho ese como se criaban los huevos de la tucura, y se terminó la tucura. Por supuesto, siempre hay vueltas y se hacen algunas campañas integrales. Al norte, sí, hay, sí. ¿Y qué pasó con el verde de verano? Existían las alfalfas, y las alfalfas eran un campo sagrado, que solamente se pastoreaba con la hacienda para engorde, etcétera. Y lo que modificó fue que había que producir más, es decir, había que tener, en vez de una vaca por hectárea, había que tratar de tener 2, y si es posible, con mucha producción de pasto, y que recriar el ternero y después el novillo. Esto se hizo tecnificando con maquinaria. Y también se trajo el famoso sorgo. El sorgo fue el pastoreo de verano, que no había en la época de mía cuando empecé, porque se comía cuando llovía, venía un poco de pasto natural, y eso era, qué suerte, por fin tengo un poco para comer. El sorgo es un origen en realidad africano. El Sudan Grass era el primer sorgo que se trajo, luego se hizo el Leotis Red, todo se comía cuando estaba muy alto, es decir, que no había control de pastoreo. Pero usted, digamos, en esa época la parte tecnológica del agro empezaba a incluir con más decisión el avión, y es ahí donde... Exactamente. Una vez que primero se combatió la tucura y la isoca que comía la alfalfa, es decir, era competencia de la hacienda. Posterior a eso se empezó a dar vuelta a la tierra, y lo primero que nace es el judo. Los herbicidas. Los herbicidas. Ahí se empezó a usar mucho herbicida, estoy hablando del 63, 64. El famoso 2,4-D, que todo el mundo hoy dice que es venenoso, no sé, no hay nada venenoso, si uno controla y es prolijo. Hay que controlar las derivas. Se fumigaba con una brisa, hasta 10 kilómetros de viento era normal poder fumigar. Ya después uno automáticamente sabía que no, el daño era grande contra los vecinos, y no se fumigaba, se paraba. Claro. Y la revolución esta tecnológica también fue llegando al avión, a los picos, a los caños, a las bombas. Cuando yo empecé digamos, ya como independiente, eso fue en el año 62, a los fines, formamos una sociedad con 2 amigos que tenían aviones. Uno era un PA-11 de fábrica y el otro un J-3 convertido a PA-11. Nos juntamos, hicimos la sociedad y le puse los equipos con dinero que yo había aportado, pues yo no tenía avión. Yo entré con un poco de plata. Cuando yo junté plata no podía creer, había juntado una vez 100.000 pesos moneda nacional, que era para mí era una cosa imposible, como que de hoy que hablan de sueldo de 5 millones de pesos, no sé. Bueno, la cuestión es que le pusimos los equipos de fumigación ya con picos que venían de Estados Unidos, los famosos T-Jet.
Los famosos Tiller, ya eran picos con corte automático, con picos redondos que tiraban como un embudo. Después venían los chatos que tiraban como si fuese un abanico, pico abanico, de ahí viene la palabra. Y empecé a ver PA-18 volando en algunos otros campos de amigos y yo tenía celos. Yo quería un PA-18 porque había hecho el PA-18, el curso de PA-18 en la BOAC y veía lo que era un PA-11 con 150. Claro. Era el sueño, hasta que se me dio la oportunidad de un señor que vendía un PA-18 porque en la zona de él no era ya aplicable PA-18, era demasiado caro usarlo con 150 caballos y los lotes eran muy chicos. Así que llegué a dar el famoso salto al PA-18 en el año 65. En el 65 para mí era como alcanzar el cielo con las manos. Todo ya de fábrica, con el tanque adentro del fuselaje, claro. Original de fábrica. Sí. Y me quedé entonces con un PA-18 y un PA-11. Ahora habría que sacarse el otro PA-11 de encima porque iba fumigando y por supuesto ahorrando dinero. Nunca malgastamos nada, nunca pusimos plata, pero sí ahorrábamos de lo que hacíamos. Y llegué a comprar un Pawnee 150. Ah, ya. El Pawnee 150 siempre voló mucho peor que un PA-18, pero era más seguro. Porque la aspiración era de salvar en un accidente, salvarse uno. Por suerte nunca tuve más que algún incidente, diría yo. Una vez se me cortó un cigüeñal. Tuve la suerte de aterrizar en un campo lleno de cardos, pero no pasó nada. Eso todavía cuando estaba de piloto. Y bueno, empezamos a seguir progresando y vino el año 69 cuando aparecieron los primeros Cessna Agwagon. Y el Cessna Agwagon era palabra mayor. Era la competencia del Pony 235, que seguía siendo de tela, y el Agwagon era una copia de los fuselajes del 180, pero era todo metálico. Y la diferencia en ese momento entre uno y otro en pesos, en dólares, eran $150 pasarse de un Pawnee a un Agwagon. Y yo elegí Agwagon porque era todo metálico. Porque siempre pensé, o me ha pasado, que uno aterrizando levantaba una rama, porque aterrizábamos en cualquier campito para abastecernos de agua. Entonces, si levantaba un hueso o levantaba una rama, pegaba contra el fuselaje y me lo agujereaba. Sí. Y en el metálico eso era muy difícil. Así que compramos el primer Agwagon en el año 69, que yo no pude ir a buscar porque ya empezaba la campaña. Me lo fue a buscar un piloto que tenía Lito Uriarte. Yo le compré ese avión a Lito Uriarte. La historia es larga, pero si no vamos a terminar nunca si cuento por qué le compré el Agwagon. Bueno, trajimos el Agwagon en el 69. En el 70 dije, voy a comprar otro Agwagon y entregaba los PA-18 y el Pawnee 150. Ya habíamos hecho los cambios así. Y ese lo fui a buscar yo. Año 1970. ¿Era motor 230? 230. Yo quería 230. ¿Por qué 230? Porque todos me dijeron, estás equivocado, tenés que comprar un 300 caballos. Yo digo, sí, pero yo conozco el 230 y yo sé que es carne de perro. Ese motor es muy noble y la nafta, en esa época, lo común era
80, 87, y era muy difícil conseguir 100, 130. Y nosotros recibíamos el combustible en tambores de 200 litros vía ferrocarril de la Shell. Así que era todo, no había tecnología, era todo a fuerza, a pulmón. Yo iba a buscar los tambores al galpón del ferrocarril donde estaban las encomiendas y arrimaba con un carro para bajar los tambores de 200 y llevarlos al hangar. No, era una cosa complicada. Bueno, ahí ya... en la fumigación hasta hoy, no, hasta hace no, poco. yo después de todo eso, esto siempre en Ameguino y alrededores. Y alrededores significa prácticamente toda la zona agrícola. Sur de Córdoba, Santa Fe, hasta el Tandil. En Tandil fumé muchos años. Zona núcleo. Zona núcleo. Y cada vez más tecnología. ¿En Tandil fumigó? En Tandil fumigué, sí. Llegué desde Ameguino, iba al primer trabajo que me consiguió un amigo. Me dice, che, hay un trabajo en Tandil con el PA11, me fui hasta allá. Llegué un día, tuve que dejarlo en Bolívar por viento de frente porque no llegaba. No, sí, parecen cuentos. Entonces, llegó un momento, yo ya estaba casado, tenemos una hija, y yo le hablaba alemán, porque me parecía útil el día de mañana. Todo lo que uno aprende sin tener que pagar, hay que aprovecharlo. De buena manera, siempre digo, lógico. Entonces vino un momento en que mi hija ya estaba apta para ir a un primario alemán y no había otro lugar que Buenos Aires, así que había que buscar un colegio en Buenos Aires porque le dije a mi mujer, nosotros nos quedamos en Ameguino y la chica va de pupila. ¿Para qué le habré contado eso? Dios mío, ella de origen italiano. Así que a buscar una casa en Buenos Aires y compramos donde vivimos actualmente, en Martínez. Y ella fue ingresada a la norte, parte de lo que es la Goethe-Schule. Y después vinieron 2 hijas más. Es decir, entre la primera y la segunda hay 7 años de diferencia. Y es la que más extraña a Meguino, porque la niñez la hizo ahí. Las otras 2, una vino con 3 años y la otra recién nacida, así que todas nacieron en Ameguino, pero no vivieron la niñez ahí. Bueno, ahora yo tenía que empezar a viajar, porque la empresa de fumigación estaba en Ameguino, y empezamos a pensar con mi mujer, digo, si vamos por las rutas son tan malas acá, y el peligro y la irresponsabilidad. Digo, vamos a comprar un avión, a ver si puedo conseguir comprarme un 182. Y así logré comprar un 82, año 61, el fuselaje angosto, pero tenía que pagar mucha plata para los gastos. Entonces se me ocurrió hacer un pool, porque existían pool ya de antes, cuando Aerolíneas se fundó. Ellos habían comprado las líneas y los pequeños aviones que hacían los enlaces con los aeropuertos, tipo Villa Dolores, al salto ahí a Pajas Blancas, con me parece que eran Norseman o algo así. Víctor Zanini sabe mucho de esta historia. Y yo dije, ¿por qué no voy a hacer un pool 2? Le mandamos un saludo. Sí. Estuvo acá. Sí, yo lo vi también. Edward Macadam, todo lo demás son todos compañeros míos. Y dije, bueno, empecé a hacer el pool. Y resulta que en un momento el pool se me quedó chico el avión, porque se me llenaban 3 personas, que entre los 3 pagaban el combustible y yo ponía el avión.
Entonces tuve que saltar a otro y salté un 206, sí bien digo, un 206. Entonces llevaba 6 personas. Hermoso avión. Sí. Y con ese ya la gente empezó a buscar a ver si podían usar otras cosas y empecé a transportar gente de los cazadores que venían de Estados Unidos. Iba a Ezeiza a buscarlos, en la declaración de armas, todas esas cosas que era toda una historia, pero Ezeiza en esa época funcionaba, uno podía estudiar, siempre estacionábamos en Hidrante 10. Hasta que empecé a escalar posiciones y empecé a volar con gente más de mayor rango en las empresas. Pero eso ya pedían bimotor. Mientras tanto yo había traído un Centurión para un amigo que lo compramos definitivamente porque él ya no voló más, un Centurión turbo que anda dando vueltas por ahí todavía, muy buen avión, 6 plazas, llevaba cualquier cosa, Stoll con todas las reformas, hermoso avión. Pero yo tenía que saltar sí o sí a un bimotor. Y en esa época ya se estaba asfaltando San Fernando, fui a un taller, lo que antes era La Salle Hermanos, que lo compró el Turco Kasep. Y el Turco Kasep le pregunté, yo debe haber un manual donde se define cuáles de los bimotores son más convenientes para tener en gastos, etcétera, etcétera. En mantenimiento, cuáles eran más delicados. Y por supuesto, bueno, me definí que el Baron era el avión que se podía comprar. Bueno, llegué ahí hasta... Ahí el rival era el 310. Ya había 310, Aerocommander, Azteca, todo lo más. En el libro ese decía todo lo que era pro y contra en cada avión. Por supuesto, era más ventaja el Baron, con los motores chicos, con el 260. Bueno, ese compré definitivamente ese, porque ya volaba mucho al norte. Estuvo también en esa época el Twin Bonanza, ¿se acuerda del Twin Bonanza? Por supuesto que me acuerdo de ese avión. Era poco económico. Sí, porque el Baron lo superó. El Baron era el avión ideal porque tenía, yo siempre dije, si tiene 165 nudos, gano plata. Si tiene menos de eso, tengo que poner plata encima, de acuerdo a los precios que tenía. Y era así. Y con un motor volaba muy bien. Por suerte nunca se me plantó ninguno de esos. Siempre yo fui muy meticuloso en el mantenimiento. Sí, recuerdo que mi padre siempre decía, ¿no? Él vendía Cessna, vendió muchos años. Sí. Decía, Beech, Cessna, Piper, decía. Es tal cual. Es tal cual. La terminación del Beechcraft en sí es superior. Lo que tenía el 310 es un perfil más laminar y era un poquito más veloz. Sí, pero no me importaba en 1 hora y media ganarle 3 minutos. Bueno, no sé. No claro. viene el caso. El motor 260, bueno, eso nos enseñó muchísimas cosas, como eran ya motores de inyección. Claro. Empezamos a hacer el uso racional del combustible y empezar a volarlo del lado pobre, el lean of peak. Eso también tengo mucha experiencia. Lean of peak, todos los mecánicos dicen lo contrario, pero el lean of peak es mucho más beneficioso para el motor en sí. Ajá. Es sacarle combustible, llegar al máximo de temperatura, seguir empobreciendo, ahí se enfría el motor. Espero que no me mate ninguno de los mecánicos que me va a escuchar. Siempre hablan de la temperatura de cabeza de cilindro. Exacto. Cuando usted lo ahora se monitorea con estas nuevas con termocuplas. Con termocuplas, sí. Pero con estas nuevas tecnologías digitales. Bueno. Hoy todos los cilindros tienen cabeza de cilindro y
temperatura de gases de escape, eso se vuela tan finito. No hay forma de destruir un motor de esa manera. Al contrario, le da un poco más de vida. Si bien le quita 1 o 2 millas, no me importa. Hay que saber hasta dónde llega con el rango de combustible, volándolo en vez de 12 galones en 10. Son casi 8 litros que uno economiza o quema durante 1 hora de vuelo. Claro. No sé si me explico. ¿Y cómo fueron los negocios con el Baron? Con el Baron, bueno, ahora llegamos a eso. Yo tengo que habilitar una empresa porque no voy a ser incompetente o competencia ilegal con mis colegas. Y me fui al Ministerio en esa época, Ministerio de Economía, ahí el transporte, en el piso 12. Estoy hablando de la época, era el comando. Había que ver un señor, en la época de Menem era, no me puedo acordar el apellido, pero había un joven descendiente de alemán que me dijo: usted tiene que traer tal y tal y tal documentación. Se la traje como correspondía y nos pusimos a trabajar entre él y yo hasta las 12 de la noche. No sé si escucho bien. Solo él y yo para cumplimentar con todos los papeles que había que hacerlo, y yo en un día hice todo el trámite de transporte y la empresa habilitada. ¿En un día? En un día. ¿Sin computadora? Sí, por supuesto, de nada. Con buena voluntad, sin pagar un peso de lo que había que... Nada, no había coimas, no había nada. Una época muy linda. También fui inspector de vuelo. Fui inspector de vuelo durante 9 meses porque no había instructores habilitados para fumigadores. Instructor e inspector. Yo soy instructor. Nunca ejercí porque tampoco no tengo mucha vocación ni tiempo para eso. Hay que tener mucho tiempo. Tengo horas de mate, pero no mucho tiempo para enseñar. Y sobre todo vocación. Sí, eso lo tendría, especialmente ya cuando los alumnos presten atención. Hoy en día la nueva tecnología no va conmigo. Me gustan los GPS, todo fenómeno, pero me sigue gustando mirar para afuera. ¿Y las cartas? Absolutamente, porque las cartas me dicen, no por saber dónde estoy, sino cómo son los relieves, cómo son esta bendita República Argentina. No tener la oportunidad de mirar lo linda que es, me duele. Gunder, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a una pequeña pausa que nos va a dar unos segundos, y a la vuelta me gustaría, pues ya veo que va a tener que ser más de un programa, pero me gustaría mucho que me cuente un poco aquella evolución de Torcuato. He tratado a lo largo de este tiempo de hablar con los fundadores, pero bueno, el tiempo pasa, a veces hay dificultades, pero... O la hija la hija de Aplas, le mandamos un saludo, que cuide su salud, siempre estamos atentos. Pero por ahí me puede contar un poco de aquellos tiempos, porque la conoce. Con gusto. Así que si Luciana, vos nos ponés la publicidad, solo quiero decir que, como lo que digo siempre, ¿no? Poner un like, un comentario, copiar y mandarle el link a un amigo que le gusta la aviación. Esta es parte de la historia de la aviación, que por ahí en un rato podés enterarte de muchas cosas, con las vivencias, con los protagonistas de otras épocas y otra aviación en la Argentina, ¿no? Entonces, en un ratito estamos, en unos minutos.
Ahora cualquiera puede aterrizar un Cirrus con solo pulsar un botón. Luego del aterrizaje, hay que esperar a que la hélice se detenga y salir. En un Cirrus, la seguridad siempre está al alcance de la mano. Y estamos de vuelta con Günther Schuster, mal dicho, mal pronunciado, pero bueno. Perfecto. Quería, bueno, después del Baron, ¿qué vino? Y quería que me cuente un poquito su primer contacto con Don Torcuato, cómo fue la evolución de aquellos años. Bueno, yo llegué a Torcuato con una vergüenza bárbara porque había que poner plata para las primeras horas, que no era fácil. Por supuesto, había hecho unos pesos con mi padre y le pedí la plata esa para tener una seña, poder empezar a volar ahí, ya con el permiso del padre, porque era menor de edad. La revisación médica, la primera que hubo que hacer. Yo todavía soy de Aguilar. En la época que se llevaba la placa radiográfica bajo el brazo, tu padre lo ha hecho, estaba Repeto de jefe y yo de segundo. Linda época. Ahí íbamos a colegiales a hacer gabinete, y MAE ni existía. Bueno, llegué entonces con el permiso ese a empezar a hacer el curso. La pista que después fue asfaltada, no existía, la 1634, me acuerdo que había que regarla porque estaba en construcción, hasta yo me subí al camión regador para tirar un poco para firmarla. La pista que se usaba era la que pasa hoy, está las instalaciones de Aerobaires ahí, la 09. Uno pasaba arriba de la pileta de Rancho Dot, donde estaban las chicas, claro, María Marta, Ani, y bueno, la hermana, la más chica, no me acuerdo muy bien cómo se llamaba, es la que después el marido regenteó un tiempo Don Torcuato. Y los hangares eran el hangar de Timen, bastante grande, al fondo no había nada. Después se hizo la diagonal esa larga, que pasaba donde después se hizo YPF. La estación de combustible era Shell frente al plan de vuelo. Hay fotografías de varios aviones ahí. Se cargaba Shell. Después se hizo en la esquina, en la cabecera de la 3-4. Ahí había una estación de servicio que decían Shell, pero era eso. Estaba el lavadero. El lavadero a la entrada, el famoso lavadero a la entrada. Y había 3 o 4 líneas de peines, le dicen ahora, ¿no? De hangares, uno de los cuales estaba el Azteca de Roberto Laplace. Y a Roberto Laplace yo le saco el sombrero porque ha hecho muchas cosas para la aviación. Fue un precursor para la aviación civil. Como Tiri fue en un momento uno de los mejores vendedores de aviones, siempre digo eso, porque donde alumno que se hacía con Thierry, alumno que compraba avión, porque era toda gente que tenía un respaldo económico bastante fuerte, y los aviones se podía comprar a 10 años. Claro. Sé de gente que compró los famosos Cessnas argentinos, armados acá, a 10 años. Sí. Los valores eran otros, no se hablaba en dólares, se hablaba en pesos.
Claro. Eso hasta la década del 70 inclusive. Y bueno, ahí era cuestión de decir, te toca el turno tal, no había teléfono, había que ir y esperar. Banco, hacer banco. Exacto. Lo que yo quería mencionar un poco era cómo llegué al norte. A ver. Porque fumigando en Ameguino yo veía la subdivisión de los campos, ya con Aguagón. Yo decía, esto ya para 2 aviones no da. Porque ya había mucha competencia, siempre se sacaba un cliente por precio y cambiaban y no sé qué, y yo ya tenía el servicio de transporte. Entonces un día alguien me llama para ir al norte, Corrientes. Yo pensé, Corrientes, esto es una selva, no ni tenía la menor idea de cómo era Corrientes. Y voy ahí y me quedé entusiasmado, quedé increíblemente fascinado de lo que es la provincia de Corrientes y lo que se podía hacer. Ahí recién se empezaba a sembrar arroz. Hoy en día es la provincia que más arroz produce en el país. Pero yo empecé con 300 hectáreas ahí. Y mi mujer... El avión es imprescindible para el arroz. No hay otra. No hay otra. Cuando se empezó con la... no hay piso. No hay piso. Pero más que nada había que fertilizar, tirar urea. Y yo le dije a mi mujer, vamos a ir a fumigar o aplicar en Corrientes. Lo primero que me dijo, no está mal del mate, esto no va. Sí, pero es peor. Vos vas a tener que ir con la camioneta y acoplado y llevarme combustible. Ameguino, Buenos Aires, Corrientes. Ella, con una F100 año 64. Llevó 2.000 litros de combustible aeronáutico así. Así se podía transportar en esa época. No había que pedirle permiso a nadie, que la Secretaría de Energía, era trabajar y hacer buen número de trabajo y ser honesto. Con eso llegamos nosotros siempre. La honestidad fue nuestra meta. Cuando llegué ahí, me dijeron que tenía que tirar un galpón lleno de fertilizante en un término X de 3 semanas o algo así. Yo dije, no puede ser, no se puede tirar eso. Y sí, lo podemos hacer. Y así fuimos creciendo hasta que llegué a hacer en un día, un año, a los 2 o 3 años de trabajar ahí, llegué a hacer 55 despegues en un día. Yo dije, esto es mucho. Acá vamos a tener que comprar algo más grande. Y compramos un Air Tractor, un 502, en el año 97 que fui a buscar. Con 300 de motor. 680. Una turbina 680. ¿Un qué era? Un Air Tractor. Ah, un Air Tractor, claro, un Air Tractor. Sí, perdón. Sí. Había 2 modelos en ese momento. El 402, que era la turbina más chica, y 400 galones. Los números de adelante significan los galones que tiene. 402, 502, después salió el 602, 802, y ahora está el 1000, que ya es artillado y todas esas cosas que se sacó para Colombia y no sé cuántas otras cosas, pero en realidad con el 502 yo decía, hacíamos suficiente. Llego a Estados Unidos a buscar ese avión y sale el banderillero satelital en ese momento al mercado, yo sin saber. Y alguien vino a decirme, ¿por qué no le pones la banderillero satelital? Y yo, ¿dónde saco la plata? Y no sé qué, todo complicado, ¿no? Uno vive de lo que produce. Y bueno, me hicieron caso y fui a instalar un equipo satelital que en esa época todavía lo tenían los militares en la mano con un error de 15 metros. ¿Y dónde instalé el equipo ese satelital? En Tupelo, donde nació Elvis Presley. No podía creer dónde estaba.
en un pueblito. Tennessee. Elvis Presley, cerca de Memphis, Sí. pero era Tupelo. Estuve frente a la casa de él. Claro. Una emoción, ¿eh? A mí me gustaba cómo cantaba ese hombre. Bueno, instalamos ese equipo y me vine con ese satelital y con un abono que había que pagar que sacaba el error por satélite. Ya habían tirado unos satélites en lugar de antenas y yo fui el primero en Sudamérica que usó el equipo corrector satelital, donde había una antena en Guayaquil, otra en Las Lomitas y otra en Río de Janeiro. Pero había que tener pago los $1.650 anuales. Claro, triangulaban. Claro, no sé cómo lo hacían. Sí, Lo único sí. que sé que de un buen momento no existe más la antena de Las Lomitas, una tormenta la tiró y nunca más se compuso. Pero la corrección era vía satélite. Bueno, cuando traje eso, por supuesto en la estancia la gente contenta y a mí se me dio vuelta el mundo. No necesitaba más el hombre que hacía de bandera, se me dormían en los lotes cuando uno iba a cargar, me ha pasado, se acostaban en el arroz y cuando pasaba de vuelta estaban dormidos. Así que eso me cambió el concepto de la fumigación y esa tecnología actualmente está en uso, ¿no? Nos vamos quedando sin tiempo, pero un país totalmente distinto, abierto, libre, que no ponía tantos palos en la rueda. Sí. Tal vez vayamos hacia ese país en algún momento. No se lo ve hoy demasiado, en la parte aeronáutica me refiero, demasiado de ese estilo. Las cosas también cambiaron, todo es más complejo, pero de cualquier manera el poder pensar, ni siquiera con un plan de negocios, decir, bueno, yo tengo que viajar en avión, voy a juntar a unos cuantos que me paguen los gastos y terminar con una empresa de transporte. Se puede. Es crecer. Sí. Y con usted muchos otros que trabajan para usted, movilizando gente, transportando. Ese es el objetivo. Ahí hay que ir con las técnicas y los medios no sé para modernos. qué nos hacen tantas regulaciones. El mercado regula todo. ¿Es verdad? Pero no hay dudas. No. Siendo honesto, teniendo las cosas bien, no necesitamos tanta burocracia. Yo me fui de inspector, le voy a decir unas pocas palabras. Yo lo que quería era hacer pilotos, fumigadores, tomarle el examen, saber qué es lo que saben hacer y decirle, sí señor, haga esto de tal manera porque si no se va a matar. Y a mí en el comando me dijeron en su momento, Gunther, hay que estar en la oficina. No, yo no quiero ni sueldo ni oficina, para eso hay otra gente que saben hacer los papeles mejor que yo, pero yo sé evaluar si el fumigador es idóneo y si se va a cuidar. Porque yo me sentía responsable si le doy un permiso para que él llegue a fumigar y no hacer riesgos o hacer maniobras que no deben hacerse. Gunther, nos tenemos que ir. Solo un agregado. Uno de los grandes autores de la libertad, diría que Hume, un filósofo, ¿no? Decía que había que cumplir 3 cosas. Si yo mal no estoy citando al autor, había que cumplir con la palabra empeñada y tener libertad para comprar y para vender. Con esos 3 pilares se puede construir el capitalismo y el progreso. Y es así. Cumplimiento de la palabra es fundamental. Lo único que hay que sancionar es la mentira, la estafa, el engaño. Bueno, un buen cierre de mercado para el programa que comprende una vida empresarial casi sin proponérselo, ¿no? Casi sin proponérselo. Sí, yo lo que creo que el mercado autoselecciona. El honesto va a llegar y se hace popular.
Y también no va a llegar el que es falso o aplica mal o miente, se autoselecciona eso. Y además es un principio moral. Totalmente. Bueno, Gunther, muchas gracias. Vamos a encontrarnos de nuevo, porque nos quedaron como baches, el tiempo se va, tenemos 1 hora de grabación, la estamos cumpliendo creo que en este mismo minuto, y bueno, le agradezco a Luciana, Marcelo Muñoz, que nos ayuda con la compaginación también, y bueno, hemos dado pinceladas de una vida dedicada a la aviación y a la empresa aeronáutica. Todo puede ser más fácil. Nos vemos el jueves. Chao.